Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Bueno, vaya vistas que tengo detrás de mí, ¿eh? La Sierra de Gredos, nevada, preciosa. Estoy en Ávila y hoy, como hemos cambiado, se ha trasladado hasta la ciudad amurallada para hablar con, bueno, yo creo que uno de los atletas más importantes que ha dado nuestra comunidad, con Santiago Moreno, campeón de España de triple olímpico, asistió a campeonatos del mundo, europeos, a nivel nacional, dominador absoluto, batió el récord de España y le duró más de 20 años, sin lugar a dudas, hasta que se lo pudieron batir. En las pistas de atletismo, en esas que pasó tantas horas entrenando, hemos quedado hoy con Santiago Moreno, aquí en Ávila. Bienvenidos a Cómo hemos cambiado. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Bueno, pues en Ávila, pistas de atletismo y aquí delante o detrás, de cómo se mire, del foso de saltos. En este caso podemos decir de longitud, pero no, es el de triple, porque estamos con uno de los mejores triplistas que ha habido y que hay en la historia de esta especialidad y de este deporte del atletismo en Ávila. Señor Moreno, don Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, bienvenido a mi tierra y encantado de estar aquí contigo. Y a tu casa, imagino, ¿no? Sí, he pasado muchas horas en esta pista, desde cuando la pista hace muchos años era de ceniza hasta luego cuando ya la hicieron de material sintético. He pasado muchos años como entrenador, he pasado muchos años como atleta antes y en algún momento pues compatibilizando las dos cosas. Ahora vengo menos, pero sí, he pasado muchas horas de mi vida en esta instalación. Estamos hablando, insisto, con uno de los mejores especialistas de una complicada especialidad como la de triple salto, un hombre que mantuvo el récord de España décadas, si no me equivoco, y que, bueno, marcó una época, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Por qué atletismo? ¿Por qué triple salto? ¿Por qué? Bueno, lo del atletismo, pues bueno, pues siempre en el colegio que estaba, el colegio diocesano, pues siempre se hacía deporte y entonces participamos en los Juegos Escolares y uno de los deportes pues era lógicamente atletismo. Normalmente, en principio, pues hacía longitud, altura e incluso velocidad. Lo del triple vino después y un poco de casualidad. Es decir, fue una de estas competiciones de clubs en la que creo que fue en Toledo, en la que el compañero mayor, porque yo en ese momento pues era bastante pequeño, pues yo iba a hacer la longitud, pues el compañero que iba a hacer el triple pues no se presentó o no pudo ir por circunstancias y me dijeron, ¿te atreves a hacer el triple? Digo, bueno, pues no lo he hecho nunca, pero bueno, la tabla estaba a 12 metros, decían así en la apuesta que no iba a llegar al foso, pues yo digo, bueno, pues voy a llegar como sea, salté creo que 12.08, es decir, que llegué muy apurado, pero me gustó. Y entonces, bueno, pues los siguientes años pues todavía seguí haciendo más, sobre todo altura y a lo mejor longitud, pero uno de esos años pues le dije a mi entrenador al principio del curso, él era profesor en el colegio, digo, mira, yo es que me ha gustado mucho el triple, ¿por qué no empezamos a hacer triple? Al principio pues era muy normalito, digamos, y bueno, pues con trabajo y constancia pues fui mejorando hasta llegar, pues bueno, pues hasta lo que tú dices, hasta tener el récord de España, un récord que duró muchísimo tiempo. Estamos hablando de aquellos comienzos, ¿con qué edad? ¿Qué hacía Santiaguito por aquella época? Bueno, pues sobre todo estudiar, que a ver, yo cuando empecé el triple pues sería en edad cadete, digamos 14, 15 años. Bueno, simplemente jugaba y bueno, sobre todo estudiaba, que era lo normal, y participaba en Juegos Escolares y me daba igual que fuese atletismo, que fuese baloncesto, que fuese fútbol, que fuese cualquiera de los deportes, porque todos me atraían y me gustaban. Ya te digo, entonces era muy normalito, la mayoría bueno, o muchos de los atletas que incluso había en Ávila saltaban más que yo en lo que es en longitud, porque era lo que más hacía. En triple, pues bueno, pues recuerdo que de cadete, ahora que este fin de semana ha sido el campeonato sub-16 que llaman ahora,
pues yo les comento, dice, mira, pues yo a pesar de las marcas y los récords que hice después, yo no fui al campeonato cadete porque no tenía ni la marca de asistencia. Al campeonato juvenil, el primero que hice, que también lo comentaba el fin de semana con el entrenador, en plan así broma, digo, mira, fui al Palacio de los Deportes de Madrid, veía a la gente y digo, pues me vuelvo, es decir, porque el nivel que había allí era impresionante y yo no sé si gané a alguien, así que bueno, que al fin y al cabo luego todo esto es esfuerzo, trabajo, disciplina y bueno, si vales y si te lo trabajas, pues al final pues llegas o puedes conseguir objetivos que te propongas. ¿Había tradición en tu familia deportiva, atlética? No, ninguna. Nada. No. O sea, fuiste el pionero. Sí, a ver, yo no nací en Ávila, nací en un pueblo de Ávila que se llama, al que tengo mucho cariño, San Miguel de Corneja, un pueblillo pequeño, como yo digo, que tiene menos habitantes que mi comunidad de vecinos, o que mi portal casi. Pero bueno, yo nací allí, mis padres se vinieron a Ávila, empezamos aquí y pues yo empecé con el deporte, siempre me ha gustado y siempre he estado enganchado al deporte, a todo tipo de deporte. Es curioso porque, claro, de joven, si tienes cualidades, casi con todos los protagonistas con los que hemos hablado, empezaban a tener unas cualidades importantes ya de jóvenes, por eso se motivaban, llegaban. Pero en tu caso nos estás contando que todo lo contrario, ¿no? Que estabas ahí en un segundo, tercer plano, con lo cual seguir era más complicado. Sí, yo al principio pues lo hacía porque me gustaba, me lo pasaba bien y bueno, pues un poco hacía de todo, es decir, que igual que hacía longitud o altura, hacía los crosses y hacía el 1000 si había que hacerlo, hacía un 150 o hacía, bueno, no tenía problemas y seguía, pues eso, pues algún año hacía baloncesto, otros años hacía fútbol 11, baloncesto que he seguido haciendo todos los años y de hecho ahora mismo con los años que tengo quedo con los amigos y un día a la semana, un par de días a la semana seguimos haciendo baloncesto, es decir, yo siempre he estado ligado al deporte. Luego, por circunstancias empecé en el triple, que no había ninguna tradición, lógicamente, en Ávila. Mi entrenador era un entrenador de fondistas, mayormente, y bueno, pues salí yo. Y bueno, pues poco a poco pues fui progresando, igual que al principio pues tenía unos niveles, digamos, relativamente normalitos, pues después, pues poco a poco de juvenil, de junior, fui progresando, pues eso, de mejorar prácticamente 1 metro cada año. Entonces, bueno, pues sí, luego ya te enganchas a la prueba, te enganchas al atletismo y dices, mira, voy a dedicarle el tiempo necesario para intentar llegar al máximo nivel. Hay un clic, un momento en el que dices, sí, me voy a dedicar a esto en cuerpo y alma, porque puedo llegar, porque tengo cualidades. Bueno, en mi caso es que es un poco complejo, porque cuando he estado bien siempre he tenido lesiones, entonces eso te para un poco y dices, mira, de esto no voy a vivir, y entonces tengo que, bueno, pues seguir buscándome la vida por otro lado, estudiando. En mi caso estudié Ciencias Económicas, seguía trabajando como entrenador, como monitor en los colegios, bueno, intentar un poco, pues ganarte un poco, por así decirlo, la vida como podías, aparte del atletismo. Yo, por circunstancias de lesiones, he estado bastante tiempo parado, con lesiones además importantes, pero nunca he pensado ni siquiera tirar la toalla. Es decir, aunque bueno, pues la operación más grave o la lesión más grave que tuve, que fue una rotura de ligamentos del cruzado anterior, del cruzado posterior, menisco y bueno, más cosas, pues era una lesión que en principio me iba a impedir volver al deporte. Pero bueno, pues trabajando 1000 horas, pues con la ayuda inestimable, lógicamente, de mis rehabilitadores, de mi médico, de mi entrenador, etcétera, pues conseguí volver a la competición y volver al máximo nivel. Es decir, porque a cualquiera que le diga que mis récords y mis marcas y mis mejores resultados los hice después de una lesión como esa, pues lógicamente no me van a creer, pero es la realidad. Es decir, que bueno, yo mi récord de España lo hice después de estar lesionado pues prácticamente 2 años, con una lesión que en principio era que me impedía volver a hacer deporte y volver sobre todo a saltar una prueba tan dura, digamos, como el triple, y
también el hacerlo pues a alto nivel, pero las circunstancias se dieron, el trabajo salió adelante y pude pues volver al nivel que estaba e incluso superarlo. O sea que la tuya es una historia de empeño y de superación, ¿no?, con el deporte. Sí, por supuesto que sí. Si yo, bueno, he estado, es decir, cuando me hablan ahora de lesiones y tal, digo, guau, pues yo te doy mi experiencia, que si el cruzado anterior, que si roturas de fibras por doquier, que si fibrosis, que si el tendón de Aquiles, que si, bueno, pues muchas de ellas pues las he pasado en mis propias carnes y las he sufrido, pero bueno, pues con ayuda sobre todo de grandes rehabilitadores que han estado muy cerca de mí, que me han ayudado y sobre todo con mi esfuerzo personal y mi trabajo y por supuesto debo decirlo, con la ayuda de mis padres y mi familia, pues bueno, pues conseguí salir adelante y bueno, pues sí, se puede dar, por así decirlo, un consejo a la gente, que el atletismo o el deporte no es un camino de rosas, es decir, que puede que en una primera parte sí que lo sea, en la que, bueno, pues todo es positivo, siempre mejoras, conoces gente, viajas, sacas medallas, no sé qué, tal, pero hay momentos en los que bueno, pues te estancas simplemente, o te lesionas, o tienes problemas personales, o tienes que buscarte la vida porque tienes que ir a estudiar fuera, bueno, pues son momentos en los que tú tienes que adaptarte a las nuevas situaciones e intentar seguir saliendo adelante y si te gusta realmente lo que estás haciendo, poner todo el empeño en continuar con ello. Es decir, no siempre las cosas salen bien, cuando eres pequeño pues todo son mejoras, todo es agradable, pero luego después el deporte, y más un deporte individual en el que al final lo que prima es un metro, un cronómetro, etcétera, pues o te lo curras, por así decirlo, o no llegas a ningún lado. Está claro, es así. Esfuerzo y superación, que es una de las constantes de estas entrevistas, sin lugar a dudas. Vamos al paso, cuando ya en época junior ya empiezas a destacar, llega el momento de dar el paso al atletismo, vamos a decir, profesional, ¿no?, ya más serio. ¿Cómo es? ¿Quién te empuja? ¿Te empujas tú mismo? ¿Quién te convence? ¿Te convences tú? ¿Cómo es ese paso al atletismo de verdad ya? Bueno, no es que sea un paso que digas que ahora me voy a dedicar profesionalmente, sino que viene rodado, tú vas progresando, vas llegando a unos niveles y dices, mira, pues mi nivel de dedicación tiene que ser mayor si quiero seguir a los niveles que estoy o si quiero mejorar estos niveles. Pero bueno, yo en ese sentido, como nunca he tenido problemas de esfuerzo y de trabajo, pues tampoco lo noté mucho. Pero siempre, en mi caso, tampoco era un atleta que tuviese grandes rendimientos económicos, digamos, que no es como a lo mejor en algún momento pues sí que ha habido en medio fondo y demás, mucha gente que sí que ha tenido ingresos grandes. En mi caso pues no me daban, bueno, para vivir más o menos sí, yo en mi caso pues vivía en casa de mis padres, no tenía mayores gastos entre comillas y demás y podía permitirlo, pero yo siempre he seguido estudiando, siempre he intentado buscarme algún tipo de trabajo que me motivase, pues de monitor de atletismo, de monitor de cualquiera de otros deportes, que para eso también hice los respectivos cursos y en muchos de los momentos he compatibilizado el entrenamiento con el trabajo. Sí que he pasado muchas horas aquí en la pista porque bueno, a ver, el llegar a esos niveles pues requiere pues entrenar lógicamente mañana y tarde, pero bueno, pues lo compatibilizaba con otras cosas, aparte en prácticamente todo el tiempo he seguido siendo entrenador y en su momento pues tenía atletas del máximo nivel también, y incluido tiempos en los que varios de ellos incluso competían conmigo o varios de esos, o como el caso de la añolada Conchi Paredes, pues ella estaba al máximo nivel, incluso al nivel mejor que el mío, y bueno, pues tenía que compatibilizar yo también el trabajo como entrenador suyo y del grupo con mi trabajo como atleta. Estamos hablando de los años 80, probablemente una de las... 90. Épocas doradas, una de las mejores épocas. Estamos en una buena época de atletismo, pero quizá una de las mejores. Bueno, a ver, el valorar
yo que sé, pues por décadas o momentos es complicado, porque bueno, en estos momentos o en cada momento va evolucionando todo. Es decir, que ahora ya no tiene nada que ver la forma de, digamos, de entrenar en sí. A lo mejor es parecida a lo que haces en la pista, pero lo que haces fuera de la pista ahora ya no es lo mismo. Es decir, ahora tú, cualquier atleta que se precie, tiene su nutricionista, tiene su fisioterapeuta disponible, tiene su psicólogo, tiene su manager. Entonces, pues básicamente tenías el entrenador y no a tiempo completo, porque bueno, en mi caso mi entrenador, pues bueno, me pautaba los entrenamientos, pero él no podía estar conmigo todo el tiempo porque él tenía su trabajo fuera del ámbito, digamos, deportivo del atletismo. Bueno, cada momento tiene sus atletas, sus atletas destacados y demás. Y bueno, pues en Castilla y León, que nos movemos, pues va también por rachas. Es decir, que te sale un atleta de un máximo nivel que te llega a la cumbre y bueno, pues hasta que aguanta, entre comillas, pues está ahí. Es complicado que atletas de máximo nivel de la época, digamos, dorada, de Fermín Cacho, de Abel Antón, etcétera, que son atletas que son campeones olímpicos, pues de esas es muy difícil que nos lleguen, tanto a nivel, digamos, de Castilla y León, que es donde estamos, como a nivel incluso nacional. Hablando de nombres, ¿quiénes eran las referencias tuyas en el mundo del triple? Bueno, pues realmente la única referencia, entre comillas, que he tenido era porque siempre ha estado ahí cerca, ha sido Ramón Cid, que como entrenador. Entonces sí que coincidí compitiendo con él en algún momento cuando yo era junior. Yo empezaba y él estaba en sus últimos años, pero siempre le he tenido como referencia, aunque yo le he visto saltar poco, es decir, por así decirlo, porque hemos coincidido bastante poco, pero sí que era una referencia que tenía. Después, pues yo que sé, a nivel mundial mis referencias serán pues las que tiene cualquiera como aficionado, ¿no? Es decir, en el caso del triple, pues lógicamente Jonathan Edwards era el reflejo en el que fijarse, aunque era de la edad mía e incluso competí con él, incluso en algún momento pude hasta ganarle. Es decir, que bueno, Sergei Buzka, entonces, bueno, algunos de estos atletas que bueno, pues que destacaban al máximo nivel y que te fijas en ellos, pues un poco, en principio por televisión y luego cuando has coincidido con ellos, pues en competiciones. Algunos tuvimos la suerte de ver a Edwards batir el récord del mundo en las pistas de Salamanca, en las pistas Carlos Gil Pérez. ¿Andabas en aquella prueba o no? En esa competición no competí exactamente, pero sí que coincidió con él y de hecho creo que en Barcelona 92, que fueron mis Juegos Olímpicos, quedé por delante de él. Luego su evolución fue magnífica y bueno, y los niveles a los que llegó a alcanzar no los ha alcanzado nadie. Probablemente sí que haya habido atletas que hayan tenido ciertas posibilidades de batir su récord del mundo, incluso con condiciones físicas incluso mejores, pero la forma de saltar y su espíritu competitivo no lo ha tenido nadie. Y bueno, pues ahí sigue el récord. Los récords siempre decimos que están para batirse, pero algunos cuestan mucho más. Desde luego que sí. Vamos al tema de los Juegos. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia? Imagino que para cualquier deportista, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo hubiera dado 4 dedos de una mano por estar en unos Juegos Olímpicos. Tiene que ser increíble. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, por supuesto que los Juegos Olímpicos es la competición del máximo nivel, en la que todo el mundo que hace atletismo querría estar de alguna otra manera, ¿no? Yo por circunstancias, pues en los otros juegos no he podido estar por lesiones. El de Barcelona pues era en el que en teoría llegaba o podía llegar al máximo nivel. Me costó mucho el poder ir, de hecho toda la temporada estuvimos pues que si tienes que hacer no sé qué marca, que si tienes que rendir, qué tal. Entonces, bueno, en el momento que te dicen que vas a los juegos, pues es una liberación, digamos, porque es el objetivo que has tenido siempre. Y siempre cuento la misma anécdota. Es decir, para mí, simplemente la entrada al Estadio Olímpico de Montjuïc, yo con eso ya me hubiese ido a mi casa tan contento y tan feliz. Es decir, que es muy difícil
narrar o de contar la sensación que tienes. Es decir, para mí no ha sido ni... Dices, ¿cuál es tu mayor éxito? Pues no ha sido ni el récord de España, o los récords de España que he hecho en varias ocasiones, ni los campeonatos de España, ni los campeonatos de Europa, ni el ir al Mundial, sino eso, la entrada al estadio, no siquiera ni la competición, porque yo esa competición no la hice muy bien, tenía el tendón de Aquiles bastante tocado y bueno, fue una prueba un poco extraña, larga, con problemas y demás. Bueno, pues solo el hecho de entrar y que todo el mundo, estás en tu país encima, todo el mundo te conozca, te anime, tal, ya es una esta de satisfacción tan grande, y digo, mira, yo ya puedo retirarme, que ya he cumplido mi objetivo. Y bueno, cualquiera que haya estado en unos juegos pues puede decir lo mismo. Luego hay gente que tiene todavía más nivel y encima en esos juegos pues consigue una medalla, consigue ser campeón olímpico, eso ya es el no va más. Y yo por suerte he podido asistir a estos juegos y he tenido atletas que han asistido a juegos, que también para mí es un orgullo el poder haberles enseñado lo suficiente para que puedan ir a competiciones de este alto nivel. Has estado en Juegos Olímpicos, Mundiales, Europeos. Bueno, yo creo que la mayor anécdota la acabas de contar, ¿no? La que llevas ahí, pero con tanto recorrido, tantas competiciones, tanto mundo, imagino que no se le quedan un montón de historias, de anécdotas, de vivencias, de gente conocida, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Al final, cuando haces una retrospectiva de tu carrera deportiva, ahora mira, yo ya llevo retirado bastantes años, entonces bueno, pues lo piensas menos, pero de vez en cuando, pues yo qué sé, pues hablando con otros entrenadores o con atletas nuevos o tal, pues bueno, te cuentan, bueno, les cuentas experiencias, te van saliendo anécdotas y son miles las anécdotas que hay. Y al final, comentando también, pues bueno, con algunos de mis atletas o tal, dije, ¿qué recuerdos tenemos? Dice, de entonces, dice, si es que los recuerdos no son exactamente el día que hemos ganado un campeonato de España o el tal, no, bueno, sabes que has sacado tus medallas, que tienes tus campeonatos y tal, no, son recuerdos concretos de cosas, de anécdotas que te pasan y que bueno, pues a lo mejor en ese momento no le das importancia y luego sí. Y bueno, pues como tú dices, pues es conocido entre comillas muchos sitios, porque realmente conoces muchas de las veces el aeropuerto, la pista y el hotel. Pero sí, he estado en bastantes sitios, por suerte, tanto como entrenador como atleta. Y bueno, y luego lo que sí, y eso sí que es con lo que más te quedas de todo esto, es que has conocido a maravillosa gente que luego, pues bueno, pues sigues teniendo contacto con ellos y bueno, pues hay gente, pues bueno, pues yo qué sé, mira, el otro día el Campeonato de España absoluto, pues vi a gente que hacía 8 o 10 años que no les veía y te hace una ilusión grande de que se acuerden de ti y tú de ellos, claro. Así que bueno, pues es lo que te queda, las vivencias, amigos que vas conociendo bueno, pues en este caso sobre todo de España, de otros sitios y los que tienes contacto. Antes era mucho más complicado por bueno, lo que decías tú al principio, fuera de micro, decir, ahora con un móvil puedes hacer cualquier cosa, pues es lo mismo, es decir, ahora pues bueno, para todo, ¿no? Es decir, que ya puedes tener contacto con cualquiera, un simple WhatsApp con cualquiera, puedes pasar vídeos de campeonatos, puedes, bueno, lo que quieras, es decir, que bueno, que la vida, por suerte, ha cambiado para bien y tenemos muchas cosas que antes no contábamos con ellas. Desde luego. Y en tu caso particular, todo desde aquí, todo desde Ávila, porque parece que todo el mundo tiene que exportarse, ¿no?, para ser alguien, pero en tu caso no es así. Sí, yo siempre he sido máximo defensor de el dicho este de que como en casa en ningún sitio. Entonces yo siempre, a todos los que me lo plantean, me voy a no sé dónde para mejorar, digo, bueno, tú analiza bien que muchas veces las mejoras no son tales, es decir, que hay una cosa que es la más importante, es estar a gusto donde estás y el cariño que te reporta la gente con la que estás. Claro. Y eso no se puede comprar, es decir, o eso no se puede saber si te va a ocurrir. Es decir, hay mucha gente que se ha ido fuera de sus sitios y les ha ido muy bien, pero otra tanta no le ha ido tan bien, independientemente de que tú te vayas, digamos, por poner un ejemplo, al CAR de Madrid y tengas todas las instalaciones o las mejores instalaciones que pueda haber en España, tengas los mejores medios, tengas tus fisioterapeutas, tengas tu psicólogo, tengas lo que quieras, ¿no? Te falta algo.
Es decir, a ver, está claro que aquí en Ávila nos faltan muchas cosas. Lógicamente, si tuviésemos un sitio cubierto para entrenar, pues estaríamos mucho mejor. Es decir, que yo en su momento, pues todavía las condiciones eran peores. El gimnasio que tenemos ahí enfrente no existía, es decir, que yo me tenía que buscar la vida para poder hacer entrenamiento de pesas, entrenamiento de gimnasio. Pero bueno, te adaptas a lo que sea. Está claro que bueno, en Ávila las condiciones climatológicas no son las mejores para entrenar en invierno. Bueno, estos últimos años, pues bueno, se aguanta. Es decir, te nieva un día, al día siguiente ya se ha quitado, pero entonces pues te nevaba y estaban 10 días nevado. Y la primera parte de mi época deportiva, esta pista era de ceniza, como ya he comentado antes. Imagínate una pista de ceniza llena de nieve, pues cuando se quita la nieve todos son charcos, claro, todos son barro, es complicado, ¿no? Pero bueno, yo en su momento pues estuve a punto de irme, pero no por tema deportivo, sino por tema para estudiar, ¿no? Al final, pues bueno, por serie de circunstancias, pues no me fui, me quedé en Ávila y estudié en la UNED, fui uno de los primeros o de los pioneros en conseguir terminar la carrera por la UNED, que es, yo hice Ciencias Económicas, creo que no sé si lo he comentado antes, sí. Y bueno, no es una carrera fácil de llevar a distancia, ¿no? Imagino. Entonces, bueno, a mí me costó bastante, porque bueno, aparte de que en todos esos momentos, pues yo hacía muchas cosas, ¿no? Así que bueno, tenía todo el día ocupado, muchas veces haciendo también, como yo digo antes, retrospectiva, digo, ¿cómo era capaz desde el año 91, cuando hice mi récord de España, de hacer la cantidad de cosas que hacía al mismo tiempo y todavía ser capaz de rendir y de... Bueno, ahora a la gente eso es una cosa que en parte también se ha perdido, ¿no? La capacidad de sacrificio que se tenía entonces no se tiene ahora. ¿Por qué circunstancias? Bueno, pues la vida nos ha hecho más cómodos en general y bueno, es mucho más complicado el llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, que con los atletas que pueda tener o que tenemos ahora a nuestro cargo, les cuesta mucho más. Que aquí en Ávila, pues un día te está lloviendo, no sé qué, pues hay veces que dicen, pues hoy no entrenamos que llueve. Bueno, pues es que hay que entrenar y todos los días hay que sacar adelante la tarea. Si hay que cambiarla, pues se cambia, pero no podemos dejar días sin entrenar, ¿no? Porque, como decía también yo en su momento, que las medallas se logran en los entrenamientos, es decir, que los campeonatos se pasan a recoger. Entonces, bueno, pues eso es decir, que bueno, todo esto es puro sacrificio y disciplina y trabajo y bueno, y luego al final salen o no salen las cosas, porque no todo el mundo que trabaja bien y que se lo toma todo en serio le salen las cosas. Bueno, pues hay muchas más circunstancias y hay una fundamental, que tienes unos rivales que también compiten y entonces, sí, bueno, pues ellos pueden llegar y te ganan, les felicitas y se acabó. Es decir, que el espíritu deportivo que hay, digamos, en el atletismo no lo hay en muchos de los deportes que podemos ver habitualmente. Y la cultura del esfuerzo, decía, me parece que era Usain Bolt, ¿no? Que comentaba, la gente se queja porque tiene que esforzarse y si nosotros trabajamos 4 años, haciendo de referencia a los Juegos, ¿no?, para correr 9 segundos, bueno, pues ahí está, ¿no? Eso, para hacer un salto que te permita ir al campeonato y luego encima no lo consigues por 2 centímetros, pues puede pasar. O que cuando estás en el mejor momento te lesionas, como me pasó a mí. Y bueno, pues ya está, son circunstancias que pasan. Yo siempre digo que las cosas pasan por algo, que las lesiones son mala suerte, pero siempre tienen una base fundamental, es por algo. Siempre ocurre algo, es decir, que yo siempre he dicho que la suerte no existe, es decir, que lo que existe es el trabajo, la disciplina, el esfuerzo y bueno, y luego las cosas llegarán o no llegarán. Es decir, algún momento pues dices, bueno, pues he tenido mala suerte, que me he torcido un tobillo bajando de la escalera, por la escalera. Bueno, pues a lo mejor es que no tenías el pie en suficiente tensión o estabas pensando en otra cosa o ibas con el móvil. Es un ejemplo en plan broma que digo, pero que es así, que todas las cosas pasan por algo y normalmente las lesiones te ocurren por algo. En mi caso, pues bueno, por no tener las condiciones adecuadas. Es decir, que si hubiese tenido un gimnasio como el que tenemos ahora, pues no me hubiese lesionado. ¿Que hubiese saltado 17 metros? Pues probablemente sí, pues a lo mejor no, porque esa resiliencia que llaman ahora, que se me produjo por la lesión, que dices, mira, voy a ir a seguir adelante, voy a trabajar, tal, o esa capacidad esa capacidad tan grande de sacrificio que me vino por
por el tema de la recuperación de la lesión, a lo mejor no lo había tenido, me había acomodado y a lo mejor había saltado menos. Nunca se sabe, ¿no? Cada uno tiene que vivir la parte que le toca y ya está, y seguir adelante y hacer lo mejor que puedas con los medios que tengas a tu alcance. Y al final del camino satisfecho, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te retiras? Pues hay veces que lo pienso y es que no sé exactamente, porque, bueno, a ver, yo el tema creo que fue, bueno, pues en el 94, es decir, ya hace mucho de eso, pues bueno, pues ves que para conseguir los objetivos que te planteas necesitas tal esfuerzo que hay veces que no merece la pena. En mi caso, pues claro, yo tenía la rodilla, pude aguantar unos años muy bien, pero luego ya tenía molestias a todas horas. Yo qué sé, veía que entrenando bien, a duras penas podría conseguir los objetivos, digamos, marcados, es decir, ir a un campeonato de Europa o un campeonato del mundo, no estaba para ese nivel. Y realmente el seguir compitiendo para sacar una medalla en un campeonato de España no me motivaba lo suficiente. Entonces, bueno, pues decidí, digo, mira, no puedo arriesgar más mi rodilla, no puedo arriesgar más mi salud y ya está. Sí. Sigo en el deporte, en el atletismo, que es lo que me gusta como entrenador, y lo dejo como atleta porque ya no voy a dar de mí más de lo que he dado hasta ahora. Es decir, que realmente no sabes en qué momento dices hasta aquí hemos llegado, pero llega, va pasando el tiempo y no te ves en las mismas condiciones que estabas y dices, bueno, pues mira, pues es el momento de parar. Hay que saber irse también, ¿eh? Por supuesto que sí, más en deportes individuales te lo va a ir marcando el metro. Si tú estás saltando 16.50, por poner un ejemplo, y ya haces las competiciones, si haces 15.50, pues dices, de aquí no pinto nada, es de estar por estar, y no es un deporte en el que vayas a ganar mucho dinero, entonces tampoco merece la pena. Entiendo que en el fútbol pueda, por ejemplo, porque es el deporte más en auge, digamos en televisión y demás, pues bueno, pues habrá futbolistas que no saben cuándo dejarlo, pero siguen ganando dinero, entonces dice, mira, si a mí me renuevan, pues yo estoy aquí y ya está, pero los hay. Los ejemplos muy contados, que es, bueno, pues yo que soy madridista, Kroos se retiró en el momento más álgido de su carrera. Bueno, pues él pensó, dice, mira, el año que viene ya no voy a estar a mi nivel, yo no voy a arrastrarme por el campo y ya está. Nos hizo una faena a los madridistas porque no es el mayor problema que tiene el equipo, que le falta un jugador de su categoría o de su forma de jugar, pero bueno, nadie es imprescindible y todo sigue. Y otros vendrán, desde luego que sí. Por cierto, de los que vinieron después, ¿qué te parece? ¿Cómo fue el relevo? ¿Te completó ese relevo? Sí, a ver, en mi caso la mayoría de los atletas eran atletas míos, es decir, que bueno, de hecho, bueno, pues como anécdota puedo decirte que varias de las veces que yo he sido campeón de España, atletas míos han sido subcampeones de España. El caso del propio presidente de la federación, Raúl Chapado, que estuvo conmigo bastante tiempo, en su caso Roberto Garcinuño y demás. Luego en esa generación salió una generación muy buena, que cualquiera de ellos, tanto Raúl como Julio López, Andrés Capellán después, bueno, ese sí que ya consiguió el récord, fue Torrijos, pero Torrijos no era de los más destacados en categorías menores, un caso parecido al mío, tiene un atleta de condiciones, pero de condiciones, digamos, tardías, es decir, de trabajar mucho. Estaba un compañero suyo que era Docabo, que era mucho mejor que él en cuanto a condiciones, pero bueno, pues por circunstancias, pues el que llegó fue Torrijos, sobre todo porque supo seguir en la dinámica correcta, ¿no? Thiago Lamela en su momento, es decir, que sí que hubo atletas que en condiciones normales debían haber batido mi récord, pero bueno, el récord duró más de 20 años y bueno, fue Torrijos el que lo batió. Y luego, bueno, pues claro, lógicamente luego con la nacionalización de Jordan Díaz, pues bueno, todo se ha ido al garete, entre comillas, sí. Es decir, es otra historia. Es decir, que nos ha dejado tirados, por cierto. Bueno, yo no prefiero no comentar, es decir, a mí, bueno, sí que hago un comentario así a nivel general, el tema de las nacionalizaciones, pues me parece muy bien, cualquiera que llegue aquí muchos años en España y haga su vida en España me parece estupendamente, pero cualquiera de los que vengan de fuera y que en 15 días logren la nacionalidad, pues no me parece el modo correcto, independientemente de que en este caso haya afectado al triple y bueno,
no me, a mí directamente no me haya afectado. Siempre, bueno, yo decía cuando estaban a punto de batir el récord, que hubo muchos días que podían haberlo batido, que yo siempre he dicho que prefería que quien me batiese el récord fuese alguien nacido y criado en España. Bueno, estamos acabando. Yo siempre suelo pedir una foto para finalizar todo esto, esa foto que tú tienes ahí metida, pero es que casi me la has dado hace un ratillo, la de la salida a Montjuic en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es decir, que si tendríamos o quisiésemos hacer dos momentos destacados, uno es ese y otro, lógicamente, cuando hice el récord de España aquí en Ávila, en la otra instalación, en la de la Escuela de Policía, pues bueno, en el momento de salir del foso y decir, he conseguido lo que estaba buscando, ¿no? Pero sí, por supuesto que sí, en la salida a los Juegos, o una foto que yo tengo guardada, que es con el traje olímpico, pero que me la hice en mi casa, porque yo no desfilé, porque bueno, por circunstancias los atletas preferimos, la mayoría de nosotros, quedarnos en casa, seguir entrenando en vez de ir al desfile inaugural. Craso error, porque debíamos haber ido. Después lloré desde casa porque dices, qué emocionante, qué bien no había estado el que hubiésemos estado, aunque nos hubiésemos vuelto luego otra vez a casa a seguir entrenando. Pero decidimos en ese momento que bueno, las condiciones meteorológicas allí era bastante calor, bastante humedad. Parábamos un poco el trabajo que estábamos haciendo la última semana, porque allí el atletismo empezaba la segunda semana de los Juegos. Y bueno, decidimos eso, pero bueno, luego te arrepientes en que dices, mira, si al final lo más bonito es el desfile inaugural de los campeonatos. Pues con eso nos quedamos, una trayectoria realmente extraordinaria y una historia de esfuerzo y de superación. Santi, gracias por habernosla contado. Muchas gracias a vosotros. Pues continuamos buscando personajes de nuestro deporte en Castilla y León, ya ven el nivel que tenemos. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.